A mí me parece que el que se fue y que no puede participar políticamente, o el que está dentro de Cuba y le ponen un policía en la puerta, o sea, toda aquella persona que no puede ejercer una vida política normal, como se esperaría que pudiera hacerlo en un país democrático, yo creo que toda esa persona va a tener una perspectiva de la legitimidad de ese gobierno muy distinta a la que puede tener un funcionario de la Unión Europea. El punto Esa mío, persona va a decir, mira, yo soy una víctima de esto. Y como víctima, yo creo que tiene no le razones para pensarlo así. Y yo creo que esa persona, sintiendo empatía por lo que hace, pues tiene razones legítimas para sentirse ignorado como ciudadano. Si a la vez él ha participado de las políticas de cambio de régimen, también debe pensar en qué medida él ha violado leyes. Eso no es una violación de derechos, se trataría de violación de leyes por él y normas que son consideradas ilegales en la mayoría de los países del mundo, para decirlo con claridad, y que no son solo tomar un arma contra el gobierno. Por ejemplo, recibir dinero de un gobierno extranjero es considerado en muchos países, o diría en la gran mayoría de la comunidad internacional, un delito. Pero eso yo honestamente a veces me cuesta trabajo, y yo entiendo, pero me cuesta trabajo pensar en la legitimidad precisamente de esa medida cuando a partir de que tú disientes dentro del sistema, muchas personas han sido excluidos de los puestos de trabajo, han sido excluidos de los gremios profesionales, y han sido estamos en un modelo económico directamente amenazados. Entonces, a veces yo digo, bueno, ¿qué opción le dejas? Si tú le cortas todos los medios de subsistencia, o sea, tiene que sobrevivir de alguna manera. Bueno, ahí hay algo que hay que incluir. De nuevo, el diagnóstico tuyo se ubica en el periodo anterior a la reforma económica. Hoy en Cuba, el que quiera vivir de participar en el sector privado, lo puede hacer. Y cuando vamos a estudiar por qué ese sector privado ha sido asfixiado, nos tomamos 2 tragos y yo te voy a dormir diciéndote todas las culpas que tiene el gobierno cubano. Y después cuando te despiertes te voy a volver a dormir diciendo todas las culpas que tiene la política de Estados Unidos para asfixiar también ese sector privado. Entonces vamos a poner todas las cosas sobre la mesa. Entonces, volvamos hubo alguien ahí que me pregunta, bueno, sabemos que el bloqueo está mal, entonces pero ¿qué hacemos? Bueno, yo digo, hay que seguirlo denunciando. Hay que ganar legitimidad como actor político con tomar distancia total y absoluta de la política de bloqueo. Si no, no es oposición leal. Para mí eso está claro. Oposición leal respeta el derecho internacional. Oposición leal se compra el discurso narrativa de derechos humanos completa, incluyendo qué actividades son legítimas para actores externos en la promoción de los derechos humanos. Oposición leal abraza la soberanía de su país y no le desea mal al país para que a ellos le vaya bien. 3 condiciones que son bien claritas ahí y explicadas. Y eso. Entonces, ¿qué hay que hacer todos los actores, desde la oposición política a los sectores más afines al gobierno, operar desde los principios del derecho internacional? Entonces tú me dices, pero ¿cómo operar desde el derecho internacional si yo me siento oprimido por el gobierno? Bueno, el problema es que hay normas. El derecho internacional no son normas del gobierno cubano, son normas y los derechos humanos no tienen sentido sin hablar de derecho internacional, porque no puede haber derechos humanos si no hay derecho internacional. Los derechos humanos son normas que los estados convergen sobre cómo los gobiernos deben tratar a sus ciudadanos. Desviaciones hay, pero para invocar el paradigma, tú primero tienes que aceptarlo. Y entonces, si vienes a coger y a tomar los derechos humanos como una especie de un menú que tú puedes escoger el que te gusta y el que no te gusta, o puedes escoger una parte o la otra, no estás aceptando la normativa internacional, punto. Entonces, todo tu esquema se te cae y empiezas a depender de algo que es muy importante en la política internacional, que es el poder. Tienes el apoyo de un gran poder contra un pequeño país y tú simple y llanamente quieres convertir el poder de la fuerza en fuente de legitimidad. Eso no es así, porque en última instancia, tu mayor defensa es la ley. Para un verdadero activista de derechos humanos en Cuba,
Y yo creo que nadie que defiende el bloqueo es un activista de derechos humanos, porque por esto que te digo, no puedes defender una norma si tú no defiendes el sustento en el cual se basa. Pero para un auténtico activista de derechos humanos, la mayor defensa que tiene es la ley internacional. Porque si de lo que se trata es de poder, el mismo poder que se ejerce por el gobierno norteamericano sobre Cuba, también como fuente de una supuesta legitimidad, sería la que ejercería el gobierno cubano para imponer su legitimidad a los ciudadanos que sean díscolos, disidentes, varíen, etcétera.